Muy buenos días, familia. Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os voy a explicar dónde miro yo las noticias, cómo las utilizo, cómo configurar la página, etcétera, ¿vale? Lo primero de todo, os voy a dejar el link en la descripción, pues, porque así os facilito la vida y podéis entrar directamente, ¿vale? Pero la página es esta, es gratuita, no tenéis que pagar nada y va a ser una herramienta muy buena que podéis utilizar vosotros para operar en los mercados financieros, ¿vale? Ya no para operar, sino os va a ayudar mientras operáis y lo complementáis con vuestro TradingView para poder analizar qué noticias hay y estar al tanto de la economía mundial, que al final es algo muy importante cuando te dedicas a esto, ¿vale? La página se llama investing.com, ¿vale? También tiene aplicación para el móvil, por si queréis tenerlo, yo también la tengo en el móvil, por si voy por ahí, pues puedo ir consultando datos y cosas, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es con la versión de escritorio, que es la que os voy a enseñar, ¿sí? Lo primero, cuando os metéis en Investing por primera vez, os aparecerá esta página, ¿vale? En la que hay un montón de datos, noticias, números, tampoco os asustéis, ¿vale? Una página de economía, ¿sí? Entonces, os recomiendo que os registréis. ¿Por qué? Registrarse es gratuito, no es obligatorio, pero si os registráis os guardará todos los filtros y todo lo que pongáis. De la otra forma, si no os registráis, posiblemente cada vez que abráis la página haya una serie de filtros que tengáis que volver a ponerlos. Y es un poco tedioso. Entonces, si podéis, si no os importa, os registráis y así todo se os queda guardado tal cual lo tenéis. Podéis agregar noticias a favoritos, podéis llevar un control de diversas cosas, ¿vale? Entonces, las noticias como tal, aquí si pinchamos sobre noticias, nos aparece un apartado en el que están todas las noticias, ¿vale? Del mundo a nivel económico, ¿sí? Últimas noticias o incluso económico o de cosas importantes que ocurren en el mundo, ¿sí? Lo más leído, última hora, ¿vale? Por ejemplo, aquí en noticias de divisas, pues obviamente vais a tener noticias relacionadas con ¿qué? Con las divisas, que en concreto es mi sector, el del Forex, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un montón de datos sobre divisas, ¿vale? El dólar sube, el euro baja, no sé qué, no sé cuánto, fuera. Aquí tenéis un montón de noticias, pero a lo que nos interesa es un apartado que está en herramientas, ¿vale? Y en concreto, este que se llama calendario económico, ¿vale? ¿Sí? Aquí os aparecerá una pestaña con un montón más de iconos, noticias y todo, ¿vale? Lo único que ahora os voy a enseñar a configurarlo para que os salga justo lo que necesitáis y no tengáis que perder tiempo en estar mirando entre un montón de símbolos porque os saldrán noticias de Zimbabue, os saldrán noticias de Argentina y sinceramente, a no ser que operéis esas monedas, que no lo creo, no os interesa, ¿vale? Entonces os voy a enseñar. Lo primero, aquí vendremos a filtros, ¿vale? En filtros todo os aparecerá de serie con un montón de países marcados. O incluso, igual tenéis hasta todos, ¿vale? Os recomiendo que desmarquéis todo lo que tenéis marcado y lo configuréis como yo, ¿vale? En el caso que queréis operar los mismos pares que yo. Siempre vamos a operar, por lo general en el trading, uno de los pares relacionado con el dólar. Con lo cual, si está relacionado con el dólar, la casilla de Estados Unidos va marcada. ¿Por qué? Porque todas las noticias del dólar van a afectar a vuestros pares, sí o sí. Lo siguiente que yo en mi caso opero, ¿cuál es? El euro, ¿no? De hecho, opero el euro dólar. Pues, ¿qué marcaré? La eurozona. ¿Por qué? Porque me interesan todas las noticias que tengan que ver con el euro. ¿Sí? Lo siguiente que opero es el australiano dólar contra el dólar. O es decir, el AUD USD. Pues me marcaré las noticias de Australia. Algunas veces opero el CAD USD, es decir, el dólar canadiense contra el dólar. Por eso tengo marcado Canadá. Y por último que opero la libra. Pues entonces, ¿qué me marcaré? Reino Unido. Por mucho que opere el euro, ¿me voy a marcar Alemania? ¿Me voy a marcar España? No, porque el de las noticias que me interesan de que puedan mover el euro fuerte, ¿cuáles son? Las de la eurozona, las decisiones que se toman en Europa como tal. Igual que Estados Unidos, por mucho que yo pudiera marcar los estados, no, me interesa todo Estados Unidos, ¿sí? Entonces, otra cosa que podéis hacer es marcar la relevancia de las noticias. Investing de serie te lo marca con una estrella si son de impacto leve, 2 estrellas si son de impacto medio y 3 estrellas si son de gran impacto. ¿El impacto qué quiere decir? Que es más fácil que esta noticia pueda agitar los mercados financieros que otras. 3 estrellas por lo general agita más que una. Siempre, ¿vale? Entonces yo como veis que tengo marcado las de 2 y las de 3. Las de una no me interesa verlas. Porque a mí no me interesa tener una lista enorme de noticias. No me interesa saber que hoy se publica el dato de tal empresa. No, me interesan las cosas importantes que mueven la economía, ¿vale? Entonces podéis marcaroslo como yo o hacerlo a vuestro gusto, eso como queráis, pero yo os recomiendo que si vais a analizar y operar lo mismo que yo, os lo gestionéis así, ¿vale? Le daríamos a aplicar, ¿vale? Yo como ya lo tenía puesto así, pues me va a salir igual que estaba.
Entonces aquí tenemos para ver ayer, hoy y mañana. Y podemos ver la semana entera en lista o la próxima semana, ¿vale? Hay muchas noticias de la próxima semana que están ya preestablecidas que van a ser, pero otras noticias, sin embargo, no tienen por qué ser aún, ¿vale? Entonces, hoy es festivo en Reino Unido y en Estados Unidos, por eso pone festividad y no aparecen noticias. Vamos a darle a mañana, ¿vale? Mañana, por ejemplo, es un día en el que veis, hay noticias de Australia, hay noticias de Canadá y hay noticias de Estados Unidos, ¿sí? Esto es la hora de empiece de la noticia. En concreto, en el perfil, si pincharais aquí y fuerais a vuestro perfil y a configuración, ¿vale? Podríais cambiar vuestra zona horaria. Yo tengo puesta la zona horaria de España, ¿vale? En concreto la de Madrid. Con lo cual, aquí es a las 3:30 hora española, es decir, de madrugada, se ha dado este dato. A la 1, o sea, se dará, porque esto es mañana, ¿vale? Recordad, mañana. Se dará a la 1 del mediodía, a las 2:30, a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde. Si vamos a esta semana, podemos ver el catálogo completo de la semana, siempre sabiendo que solo me van a aparecer los datos que yo he marcado que me salgan de los países que yo he marcado. Si no, aquí me salía una lista interminable que me puedo morir para ver lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, tú aquí tienes la hora a la que va a ser la noticia. Aquí lo que es la noticia, ¿vale? Siempre que os salga el símbolo como un altavoz, eso quiere decir que esa noticia no es un dato, sino que es un discurso. Es decir, os saldrá bien el presidente del Banco Central de ese país, o saldrá alguien a dar una conferencia sobre algún tipo de dato, ¿vale? Cuando veis unos papeles, ¿qué es? Un informe. Es decir, que se va a publicar un informe con una serie de datos. Y si no veis nada, es simplemente que es un dato. Es decir, se publica, pum, 2 con tanto por ciento, pum, 5,4%, pum, se publica y ya está. No habla nadie, no sacan lo que es un fichero grande con datos, no, solo es eso, ¿vale? Esto que veis la P es el resultado preliminar, ¿vale? Simplemente os interesa saber que eso obviamente se pone cuando el dato tiene que ser anual y entonces aún no termina el año, con lo cual de momento es en lo que va de año, preliminarmente, lo que se establece que está siendo, en este caso, el IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precios al consumo. ¿Qué mide el IPC en los países? El nivel de inflación en cada país. Con lo cual, ¿por qué es de 3 estrellas? Porque ahora mismo, como sabéis, en el mundo hay una gran inflación en todos lados. De hecho, en Europa estamos a un 7% de inflación, ¿vale? Y entonces se espera es que esta noticia mueva. ¿Por qué? Porque ahora mismo la inflación afecta a la economía mundial. Si no estuviéramos en un momento en el que la inflación está tan alta y hay una gran crisis económica, este dato de inflación no afectaría. Por ejemplo, yo llevaba 3 años en el mercado y en el 2020 la inflación no era alta. Por ejemplo, en 2020 un dato de inflación no era de 3 estrellas, era de 1 o incluso de 2 estrellas. No movía casi el mercado, pero ahora sí, ¿vale? Por ejemplo, una comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, es de 3 estrellas. ¿Por qué? Porque es la que toma las decisiones monetarias ahora mismo en Europa. Es la presidenta del Banco Central Europeo. BCE son siglas de Banco Central Europeo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ella es la que va a decidir el futuro económico en Europa. ¿Sí? Entonces, aquí tenéis una gran cantidad de noticias, ¿vale? Otro dato que os aportan, ¿cuál es? Este. Este es el dato anterior y este es el dato que se espera, ¿sí? Cuando este dato se publique, en concreto se publica mañana a las 3:30 de la mañana, aquí aparecerá el dato real, ¿vale? Por ejemplo, si nos fuéramos, a ver, si nos deja irnos a la semana anterior, por ejemplo, aquí al día 18, ¿vale? Por ejemplo, por decir un día. Como veis que aquí se ha publicado ya el actual. ¿Por qué? Porque esto ya ha sido. Eran 61.000 el cambio de empleo, es decir, que había 61.000 empleados. Se esperaba que bajara a 25.000 y ha bajado 4.300, ¿sí? Entonces, lógicamente, como ha bajado, te sale en rojo. ¿Por qué? Porque ha sido un dato negativo. ¿Negativo para quién? Para el dólar australiano, ¿sí? Porque el empleo ha sido malo. En el caso en que no tengáis claro una noticia lo que es, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que esto de cuenta corriente primer trimestre no sabéis lo que es y os interesa. Podéis clicar ahí, ¿vale? Y os abrirá una nueva página en la que se hace una breve explicación de lo que es esa noticia. Y aquí tenéis un registro de cada vez que ha sido esa noticia, porque obviamente las noticias y los datos, por ejemplo, el IPC se produce cada mes, hay un montón de datos que se producen cada mes. Entonces, aquí tenéis cuándo se produjo, y a qué hora se produjo en cada uno de los meses y los datos que fue. Pero lo que os interesa es saber quizá esto, ¿vale? Para saber si esta noticia, si es buena o mala, va a afectar negativamente o positivamente al país, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tenéis que saber de esta página. Luego tenéis más herramientas, por ejemplo, tenéis una calculadora
la calculadora de puntos de pivote, calculadora de beneficios, calculadora de margen, tenéis calculadora de hipotecas, correlación de divisas para saber cómo están relacionadas. Tenéis un montón de cosas en la página de Investing, todo gratuito, y podéis utilizarlo y trastear lo que queráis, porque es muy interesante. Otra cosa también que es interesante, aquí en este reloj si pincháis, os salen cuando abren las diferentes bolsas del mundo. ¿Veis que la de Nueva York, Londres y Tokio pone abre el día 30? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, es festivo. Entonces, como es festivo, hoy no abren esas bolsas, ¿vale? Entonces, la de Madrid, por ejemplo, que en España no es festivo hoy, pues sí que pone que abre en 6 minutos, ¿vale? A las 9 de la mañana. ¿Exacto? Entonces, cuando tengáis dudas, ostras, no me acuerdo de qué hora abre hoy Nueva York. Nueva York y Londres siempre abren a la misma hora, ¿vale? Bueno, todas las bolsas abren a la misma hora, pero imagínate que no te acuerdas o no te ha quedado claro, pues aquí puedes revisarlo, ¿sí? Y aquí lo que puedes cambiar es el idioma de la página, obviamente, pues si lo tengo en español, pues porque soy español. Luego aquí tienes brokers, técnico, te podéis leer un montón de cosas, ¿vale? Podéis trastear lo que queráis. Pero sobre todo, quedaros con el calendario económico, es lo que más utilizo y yo me añadiría esta página a favoritos. Además, también tenéis una aplicación en el móvil, que si la descargáis ahí, podéis tener el calendario económico ahí, podéis revisarlo en cualquier momento. Esto sirve también, sobre todo, para ver también las festividades en los sitios, porque, por ejemplo, yo que trabajo solo con lo que son estos países, si veo que hoy es festivo, pues hoy no trabajo, porque no me sirve de analizar, porque cuando es festivo no va a haber fuerza en los mercados, ¿vale? Entonces, pues simplemente porque lo sepáis. Así que esto es todo en lo que a Investing se refiere. Espero que disfrutéis la página, la utilicéis y os resulte útil todo lo que trae. Así que eso, familia, un abrazo. Si os ha gustado el vídeo, darle like y compartir, que me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir creándoos contenido. Y nada, un placer. Hasta el próximo vídeo.